Hay momentos en los que el alma pide silencio, pero no cualquiera. Pide un silencio lleno de sentido. Un espacio donde descansar de uno mismo, donde poder respirar sin miedo, sin prisa, sin tener que explicarse. Y a veces, aunque no lo sepamos, ese espacio está esperando entre las páginas de un libro. Este no es un audiolibro sobre literatura. Es un viaje interior. Un viaje hacia esos rincones invisibles donde las palabras no solo cuentan historias, sino que nos reconstruyen por dentro. Donde los libros no se leen con los ojos, sino con el corazón abierto. Aquí hablaremos de personajes que abrazan, de palabras que curan, de silencios que transforman. De cómo, sin hacer ruido, un libro puede convertirse en tu templo, tu amigo, tu espejo, tu refugio. No importa si has leído mucho o poco. No importa si vienes herido, cansado o simplemente curioso. Este espacio es para ti, para tu alma sensible, para tu mente inquieta, para tu parte más viva y más cansada también. Si alguna vez sentiste que un libro te sostuvo cuando nadie más lo hizo, sabrás de qué hablamos. Y si no lo has sentido aún, tal vez esta sea la señal que estabas esperando. Bienvenido a este refugio silencioso. Aquí no venimos a entender, venimos a sentir, a recordar que incluso en el mundo más ruidoso, siempre hay un lugar al que podemos volver. Y ese lugar, a veces, está hecho de papel. A veces, la vida duele en silencio, no con gritos ni catástrofes, sino con ese tipo de vacío que nadie ve pero que se siente al despertar. Es una nostalgia que no tiene nombre, una ausencia de algo que no sabes que perdiste. Y justo entonces, sin buscarlo, aparece un libro. Tal vez lo encuentras en una repisa olvidada, o alguien lo deja sobre la mesa como al azar, o simplemente cae en tus manos como caen las señales del universo, cuando más las necesitas. Lo miras sin saber por qué, y algo dentro de ti, una intuición antigua, un susurro que no viene del pensamiento, te invita a abrirlo. Y lo haces. Y todo cambia. Hay libros que no se leen como los demás. No empiezan con la primera página ni necesitan contexto. Abres cualquier hoja y ahí están, las palabras que te hablan, que se te meten bajo la piel, que parecen saber exactamente por lo que estás pasando. Es como si alguien hubiera escrito tu historia en otro idioma, en otro tiempo, para que la encontraras justo ahora. No sabes si es casualidad o destino, pero hay una certeza que no se discute. Ese libro ha llegado para ti. Ese primer susurro no siempre es una frase reveladora. A veces es una atmósfera, una cadencia, una manera en que las palabras se ordenan como si conocieran el ritmo de tu alma. Tal vez es la forma en que una escena describe una lluvia que se parece a la tuya, o un personaje que, sin quererlo, lleva tu misma herida. Y tú lees. No rápido, no por obligación. Lees como quien escucha una voz que no sabía que extrañaba. Entonces sucede algo invisible, pero profundo. El tiempo se detiene. El ruido de afuera se apaga. Las ansiedades, las preguntas, los miedos, se hacen a un lado. Te descubres habitando un espacio íntimo donde solo estás tú y ese libro. Y es un lugar seguro. No necesitas máscaras. No tienes que demostrar nada. Solo estar. Solo leer. Solo respirar. La lectura se vuelve refugio. No escapismo, sino encuentro. Porque en esas páginas no huyes del mundo. Lo ves desde otro ángulo. Y también te ves a ti, reflejado en metáforas, en silencios, en imágenes que nombran lo que tú aún no sabías decir. Hay una compañía sutil que nace entre renglones, una presencia que no juzga ni exige, que simplemente está, como un abrazo en forma de palabra. A veces, el primer susurro llega cuando estamos rotos, cuando ya no esperamos nada. Y por eso mismo nos encuentra abiertos, no distraídos, no racionales, abiertos, como tierra húmeda dispuesta a recibir semilla. Y ese libro, sin prometer sanar, empieza a hacerlo. Porque nombra, porque acompaña, porque nos recuerda que no estamos solos en lo que sentimos. Otras veces, llega en medio del movimiento, cuando no hay crisis pero sí una inquietud leve, una necesidad de algo más. Y es ahí donde el libro actúa como una pausa sagrada. Nos obliga a detenernos, a observarnos, a escucharnos. A veces, sin darnos cuenta, encontramos respuestas que no sabíamos que buscábamos.
o preguntas que necesitábamos hacernos. El primer susurro es también un llamado. No un mandato, no una orden. Un llamado suave, como quien dice, aquí puedes descansar un momento. Y uno se permite caer en esas letras como en una hamaca invisible, balanceado por historias ajenas que, de pronto, se sienten propias. Porque hay algo en ellas que resuena, que toca, que despierta. Y es que los libros, los verdaderos, no se leen con los ojos, sino con el alma. Se sienten en el pecho, en la piel, en los silencios que dejan cuando los cerramos. A veces ni siquiera recuerdas exactamente lo que decía, pero sí cómo te hizo sentir. Como si hubieras conversado con alguien muy sabio. Como si alguien, en medio del caos del mundo, te hubiera dicho, te entiendo. Ese encuentro inicial con un libro que te toca el alma es como mirar a alguien a los ojos y sentir que ya lo conoces. No sabes de dónde, pero hay un reconocimiento. Una intimidad sin explicación. No importa si el libro fue escrito hace décadas, si habla de lugares que no conoces o de épocas que no viviste. Lo que importa es que algo en ti lo reconoce. Y eso basta. Después de ese primer susurro, algo cambia. No afuera, sino dentro. Comienzas a mirar diferente. A caminar más despacio. A pensar con más ternura. El mundo no se vuelve perfecto, pero tú lo atraviesas con otra calidad de presencia. Porque ya no estás solo. Tienes palabras que te acompañan, que se te quedaron dentro como amuletos invisibles. Y aunque ese libro termine, aunque cierres sus páginas y lo devuelvas a su estante, una parte de ti sabe que ha dejado una huella. Que ahora formas parte de su historia tanto como él forma parte de la tuya. Porque cuando un libro te toca de verdad, ya no vuelve a ser solo un libro. Es una memoria, una voz, un espacio seguro donde siempre puedes volver. El primer susurro es eso, una puerta que se abre hacia ti mismo. No hacia el autor, ni hacia los personajes, sino hacia ese lugar dentro de ti que a veces olvidas. Un lugar que aún cree, que aún espera, que aún es capaz de asombrarse. Y por eso, cuando un libro susurra, lo mejor que puedes hacer es escucharlo. Porque quizá ese susurro es lo que el alma necesitaba para volver a sentirse en casa. Hay días en los que el mundo se vuelve demasiado. Demasiado rápido, demasiado ruidoso, demasiado incierto. Y en medio de esa sobrecarga, buscamos un rincón donde todo parezca calmarse. Algunos van a la naturaleza, otros a la música, otros al silencio. Pero hay quienes, casi como un instinto, van a los libros. No por costumbre ni por evasión. Van porque saben que ahí, entre páginas quietas, hay un espacio que no exige nada, que no juzga, que simplemente recibe. Un libro abierto es más que un objeto. Es un umbral. Al sostenerlo, sientes que accedes a un lugar que no está ni aquí ni allá, sino en otra dimensión, una que no tiene tiempo, ni relojes, ni expectativas. Entras y el mundo exterior se vuelve borroso. La ansiedad se disuelve entre palabras. El corazón, que venía agitado, empieza a encontrar su ritmo. Y lo más hermoso es que ese refugio no necesita paredes. Basta con abrir el libro y estar dispuesto a entrar. Dentro de ese universo de papel, los problemas no desaparecen, pero sí se repliegan. Como si el alma pudiera sentarse un momento, quitarse los zapatos del cansancio y respirar hondo. No es una negación de la realidad, es una tregua sagrada entre tú y el caos del mundo. Porque en los libros, todo ocurre a otro ritmo. Uno que respeta tus pausas, tus silencios, tus heridas. La belleza de este refugio es que se adapta a ti. Puedes entrar con lágrimas o con risa, con dudas o con certezas, con insomnio o con paz. El libro no pregunta cómo estás. No te exige que seas fuerte ni positivo. Solo te abre sus páginas y dice, sin decirlo, aquí puedes quedarte un rato. Y entonces te quedas, como quien encuentra sombra en mitad del desierto. Hay quienes llevan un libro en el bolso como otros llevan un rosario. No es solo compañía, es un ancla. Saber que puedes abrirlo en cualquier momento, que puedes sumergirte en ese mundo y dejar que te sostenga, es una forma de espiritualidad no confesada. Porque no todos los templos tienen cúpulas. Algunos tienen tapas suaves y hojas que crujen apenas al pasar. En los libros encontramos una arquitectura invisible de consuelo. No importa si estás leyendo una novela, un poema o una carta vieja.
Si la conexión es verdadera, el espacio que se crea es sagrado. Ahí puedes llorar sin que nadie te mire, recordar sin que nadie te interrumpa, sentir sin tener que justificarte. Es un refugio sin paredes, pero con puertas que se abren solo desde dentro. Y quizás eso sea lo más profundo de leer, que no solo entras en una historia, sino que te sales de ti un momento para observarte desde otro lugar. No eres el personaje, pero caminas con él. No vives lo que dice el poema, pero lo entiendes como si fuera tuyo. Y en ese juego de espejos, la identidad se ablanda, se libera. Por fin puedes descansar de ti mismo, sin dejar de ser tú. Hay libros que se convierten en hogar temporal. Cuando estás lejos, cuando te sientes fuera de lugar, cuando no sabes hacia dónde vas, puedes volver a ese libro y reencontrar un hilo de sentido. No porque dé respuestas, sino porque contiene una forma de belleza que ordena el alma. Como una vela encendida en medio de la oscuridad, no ilumina todo, pero basta para orientarte. Y es que el verdadero refugio no está en las palabras, sino en la resonancia, en lo que esas palabras despiertan en ti. A veces ni entiendes por qué te calma tanto leer esa historia o releer ese capítulo. Solo sabes que lo necesitas, como un rincón secreto al que acudes cuando el mundo se rompe. Y nadie lo sabe, pero ahí, en esa intimidad, sucede algo profundo, vuelves a ti. El acto de leer se vuelve un ritual, no por lo que lees, sino por cómo lo lees. Te acomodas, eliges el lugar, haces una pausa, apagas el ruido, enciendes la presencia. Y de pronto, el libro no es un objeto externo, sino una extensión de tu ser. Como si, al abrirlo, abrieras también una parte de ti que estaba cerrada. Y esa parte respira. Cada palabra, cada página, es una piedra en el camino de regreso a tu centro. Leer se vuelve una peregrinación interior. No vas a ningún sitio, pero llegas. Y al cerrar el libro, cuando regresas al mundo cotidiano, no eres exactamente el mismo. Porque el refugio te ha tocado, te ha reordenado, te ha recordado que hay otra manera de habitar la vida. Incluso si afuera sigue el ruido, tú ya llevas dentro un silencio distinto. No es vacío, es presencia. Es esa paz que queda cuando has estado en un lugar seguro. Y entonces entiendes que ese libro, más que contarte una historia, te ofreció un espacio donde sanar. Y no todos los espacios hacen eso. Algunos solo entretienen, pero otros consuelan. Los refugios de papel existen para recordarnos que la mente también necesita descanso, que el corazón también merece ternura, que el alma también tiene derecho a tener un rincón donde recostarse. Y los libros, cuando se leen con el alma abierta, se convierten en eso: almohadas de palabras, techos de silencio, ventanas de posibilidad. Porque al final, no se trata de leer más. Se trata de leer distinto. De leer para vivir mejor. De leer para volver a casa. Y si alguna vez sientes que el mundo no te da lugar, abre un libro. Porque quizá ese refugio silencioso de papel te esté esperando para recordarte que aún hay belleza, aún hay verdad, y aún hay lugares donde puedes quedarte sin tener que explicar por qué. Hay momentos en los que uno no necesita consejo ni solución, solo compañía. Una presencia silenciosa que esté ahí, sin apurar, sin juzgar, sin aleccionar. Y aunque a veces la vida no siempre nos da ese tipo de compañía en carne y hueso, hay libros que lo hacen a su manera. Dentro de ellos viven personajes que no son solo parte de una historia, son almas que abrazan desde el papel. No todos llegan con ruido. Algunos aparecen discretamente, en una escena cualquiera, sin grandes gestos. Pero algo en su forma de mirar, de pensar, de resistir o de soñar, se nos queda adentro. Nos vemos en ellos. O los vemos como aquello que quisiéramos tener cerca. Alguien que entienda, alguien que inspire, alguien que no se asuste de lo que somos. Los personajes que abrazan no tienen que ser perfectos. De hecho, casi nunca lo son. Vienen con sus cicatrices, con sus luchas internas, con su fragilidad a flor de piel. Pero tal vez por eso mismo, tocan. Porque nos muestran que también se puede ser noble desde el dolor, valiente desde la duda, luminoso incluso con el corazón roto. A veces aparecen cuando más los necesitamos. Justo cuando no sabíamos cómo seguir, su historia nos guía. Su forma de sostenerse, aunque sea tambaleando, nos da fuerza. Y sin decirlo directamente, nos susurran: tú también puedes.
no porque sean héroes invencibles, sino porque han caído y aún así siguen. Hay personajes que se vuelven amigos, no por lo que hacen, sino por cómo nos hacen sentir. Nos acompañan en noches de insomnio, en viajes solitarios, en tardes donde la tristeza no tiene nombre. Están ahí, página tras página, respirando con nosotros. Y cuando cerramos el libro, los extrañamos como si fueran reales. Otros se convierten en espejos. Nos muestran partes de nosotros que habíamos olvidado o negado. A veces, leerlos duele, porque sus errores son nuestros, porque su rabia se parece a la nuestra, porque su silencio dice lo que no nos atrevemos a decir. Pero en ese reflejo hay verdad, y en la verdad hay posibilidad de transformación. También están los que nos enseñan otra manera de mirar. Su sabiduría no siempre viene en frases brillantes. A veces está en un gesto, en una elección silenciosa, en una ternura inesperada. Con ellos aprendemos que el amor no siempre grita, que la compasión puede ser sutil, que la presencia tiene un lenguaje propio. Y lo más curioso es que esos personajes, aunque escritos por alguien más, se sienten nuestros, como si solo existieran porque nosotros los encontramos, porque solo a través de nuestra lectura cobran vida, nos hablan, nos habitan. Es una relación íntima, casi secreta, una especie de amistad que nadie más comprende. Hay personajes que nos rescatan, no porque vengan a salvarnos, sino porque nos recuerdan quiénes somos. Nos devuelven la fe en algo, en la humanidad, en la belleza, en la posibilidad de sanar. Nos abrazan con su historia y al hacerlo, nos permiten escribir la nuestra desde un lugar más sereno, más verdadero. Con ellos descubrimos que no estamos solos en nuestras emociones, que alguien más, aunque sea de tinta y papel, ha sentido el mismo miedo, la misma esperanza, la misma pérdida. Y esa coincidencia no es menor. Es una forma de consuelo, una certeza de pertenencia en este mundo a veces tan confuso. Y lo mejor de todo es que podemos volver a ellos cuando queramos. No se ofenden si los dejamos en pausa. No cambian con el tiempo. Siempre están dispuestos a recibirnos. Y aunque los conozcamos de memoria, cada relectura es distinta, porque nosotros también somos distintos. Y su abrazo se adapta a quien somos hoy. Estos personajes, los que nos abrazan, nos preparan también para la vida real. Nos enseñan a mirar con más compasión, a escuchar con más profundidad, a ser más pacientes con nosotros mismos y con los demás. Porque después de haber sentido ese tipo de amor desde un libro, uno empieza a reconocerlo también fuera de él. Y así como ellos nos abrazaron desde la ficción, nosotros también podemos ser ese personaje para alguien más. No con discursos ni lecciones, sino con presencia, con autenticidad, con ternura. Porque si una historia puede cambiar una vida, entonces cada vida también puede ser una historia que sane. Tal vez por eso leemos, para recordar que incluso en los días más grises hay personajes, reales o imaginarios, que nos sostienen. Y para recordar, también, que en algún rincón de este mundo, alguien puede estar necesitando encontrarnos a nosotros, en su propio libro aún por escribir. Leer puede ser una forma de escapar, pero también puede ser una forma de volver. Volver a uno mismo, al momento presente, a esa voz interior que tantas veces ignoramos por estar apurados. Cuando leemos de forma consciente, no buscamos llenar el tiempo ni distraernos, buscamos habitar. Y un libro, entonces, se convierte en templo, en altar silencioso donde el alma puede sentarse, respirar y escuchar. No se trata de leer más rápido, ni de comprender más palabras por minuto. Todo lo contrario. La lectura consciente comienza cuando bajamos el ritmo, cuando dejamos que las palabras caigan dentro como gotas de agua en un pozo. Algunas apenas salpican, otras tocan fondo, y el eco que producen nos revela algo que no sabíamos que estaba allí. Hay libros que se devoran y otros que se saborean. Cuando uno lee con presencia, descubre que cada frase tiene una temperatura, un peso, una vibración única. A veces una sola línea basta para detenernos, para mirar por la ventana, para cerrar el libro y quedarnos en silencio. Porque lo que acaba de decir no fue solo para entender, fue para sentir. Leer así es como meditar con los ojos abiertos. No hay apuro por llegar al final. No hay urgencia de saber qué pasa después. Solo está el ahora. Este párrafo.
esta palabra, este respiro entre líneas. Y en ese espacio se abre algo más grande, la posibilidad de conectar con lo invisible, con lo sutil, con esa parte de nosotros que solo se activa cuando estamos realmente presentes. Los libros, entonces, se convierten en instrumentos de expansión. No importa si son de poesía, de filosofía, de ficción o de ciencia. Lo que importa es cómo los leemos. Si estamos atentos, si escuchamos entre líneas, si permitimos que la lectura toque no solo la mente, sino también el corazón y el cuerpo. Porque el cuerpo también lee, siente, se conmueve. Leer conscientemente es también aprender a escuchar al libro. No imponerle nuestro ruido, no interrumpirlo con 1000 pensamientos. Es dejar que nos hable, que nos diga lo que vino a decirnos. A veces, eso significa volver atrás, releer, subrayar, quedarse en un mismo párrafo por minutos. Porque ahí, justo ahí, hay algo que nos está esperando. Y como todo encuentro sagrado, la lectura consciente requiere disposición. Un lugar tranquilo, una postura cómoda, un momento en que no estemos huyendo de nada, sino abiertos a todo. No siempre es fácil. La mente salta, el teléfono vibra, las responsabilidades llaman. Pero cuando logramos volver al libro, algo dentro de nosotros también vuelve a casa. Hay lecturas que nos calman como una meditación guiada. Nos centran, nos bajan la ansiedad, nos devuelven al cuerpo. Hay otras que nos sacuden como un mantra poderoso. Nos confrontan, nos obligan a mirar lo que no queríamos ver. Pero en ambas, si estamos presentes, hay sanación. Porque lo que se observa sin juicio, comienza a transformarse. La lectura consciente no termina al cerrar el libro. Sus efectos se filtran en el día a día. Nos volvemos más atentos, más sensibles, más intuitivos. Escuchamos mejor. Hablamos con más intención. Percibimos los detalles. Porque el acto de leer con conciencia es, en realidad, una práctica de vida. Una forma de estar en el mundo con mayor profundidad. Y cuando aprendemos a leer así, también aprendemos a leer a los demás. A leer sus gestos, sus silencios, sus heridas no dichas. Porque la misma atención que damos a un texto, empezamos a darla a los rostros, a las palabras, a las emociones. Leemos la vida como se lee un poema, con respeto, con curiosidad, con amor. Muchos buscan paz en lugares lejanos, en experiencias grandiosas, en cambios externos. Pero a veces, esa paz está esperando en una página, en una frase que nos reordena por dentro, en un suspiro que nace sin saber por qué. Y es entonces cuando comprendemos, leer también puede ser una forma de oración. No hacia afuera, hacia adentro. No necesitas ser experto. No necesitas tener tiempo infinito. Solo necesitas estar. Y leer como quien escucha una canción que no quiere que termine. Como quien contempla un atardecer. Como quien se mira al espejo por dentro. Porque eso es la lectura consciente. Una pausa que se transforma en revelación. Quizás por eso algunos libros nos cambian. No por su argumento, no por su autor, sino por el estado en el que los leímos. Porque cuando estás presente, todo se vuelve significativo. Cada palabra es semilla. Y tú, tierra fértil. Así que la próxima vez que abras un libro, hazlo como si abrieras una puerta sagrada. Como si cada línea fuera una guía hacia ti mismo. Porque cuando lees con el alma despierta, el libro deja de ser un objeto y se convierte en un espejo. Hay heridas que no se ven, no sangran, no dejan marcas, no alarman a nadie, pero están ahí, respirando despacio en los rincones del alma. Heridas hechas de decepciones, de despedidas, de silencios no elegidos. Y a veces, en lugar de buscar ayuda afuera, uno tropieza con un libro. Y ese libro, sin saber cómo, comienza a sanar lo que ni uno mismo sabía que estaba roto. No son palabras mágicas, no prometen soluciones, no dan recetas, pero hay algo en ellas, su tono, su ritmo, su verdad, que penetra como un susurro amable y persistente. Palabras que no exigen, no empujan, no cuestionan, solo se sientan contigo. Y en su compañía, te das cuenta de que por fin puedes respirar más hondo. Algunos libros llegan cuando el dolor es tan reciente que no caben explicaciones.
Y entonces aparecen líneas como caricias, párrafos como mantas tibias, metáforas que cubren el pecho como un abrazo. Uno no sabía que necesitaba leer justo eso, en ese momento. Pero el alma sí lo sabía. Y al leerlo, empieza el proceso sutil de volver a sentirse acompañado. Hay libros que no cuentan historias, consuelan, que no iluminan todo, pero alumbran lo suficiente para dar un paso más. En ellos, cada palabra parece escrita con la intención de que alguien, en algún lugar del mundo, no se sienta tan solo. Y cuando uno los encuentra, algo se desbloquea. Las lágrimas fluyen. El corazón se afloja. El cuerpo agradece. A veces, esas palabras no vienen de grandes autores ni de textos famosos. Pueden estar en una carta olvidada, en un diario ajado, en un poema subrayado por alguien más. No importa de dónde vengan. Lo que importa es cómo llegan. Porque hay palabras que no se leen, se sienten. Y esas, precisamente, son las que curan. Leer con el alma abierta permite que esas frases se filtren más allá de la mente. Entran y remueven cosas. Hacen espacio. Despiertan memorias. A veces duelen. Pero es un dolor que limpia, que permite llorar lo no llorado, que nombra lo que había sido reprimido. Porque sanar también es recordar, pero desde otro lugar. Las palabras que curan no son necesariamente dulces. Algunas son firmes. Te sacuden. Te hacen despertar. Otras son tan simples, tan honestas, que te atraviesan como una verdad que habías olvidado. Y es ahí donde está el poder, en esa mezcla entre ternura y claridad, entre compasión y valentía. Hay momentos en los que uno lee algo y siente que alguien lo escribió desde adentro, como si esa frase hubiera sido tomada prestada de tu propia historia. Y eso sana, porque nos recuerda que lo que sentimos no es extraño ni vergonzoso. Es humano, universal, compartido. Y cuando un libro logra hacerte sentir comprendido, ya empezó a curarte. También están esos libros que llegan después de haber sanado. Y entonces, no curan lo abierto, sino lo cicatrizado. Ayudan a entender lo que pasó, a honrar el proceso, a mirar atrás sin rabia, a agradecer, incluso, el dolor. Porque la sanación completa no es solo dejar de sufrir, sino poder mirar la herida y ver belleza en su transformación. Leer puede ser un acto de cuidado personal, tan necesario como dormir, como comer, como respirar. Elegir un libro que nos acompañe en la tristeza, en el duelo, en el desconcierto, es una forma de decirnos, merezco sanar. No se necesita mucho. Solo tiempo, disposición y un poco de fe en que esas palabras, de alguna manera, sabrán qué hacer. Muchos creen que los libros son solo entretenimiento. Pero quienes han llorado con una historia, quienes han sentido esperanza al leer una frase, quienes han cerrado una página con el corazón más liviano, saben que los libros también son medicina. De la más antigua, de la más amorosa. Y aunque nadie puede sanar por ti, algunos libros caminan contigo. No van delante, no empujan, van al lado. Y con su paso constante, te recuerdan que cada día es una oportunidad para reconstruirte. Que no hay prisa. Que sanar no es olvidar, sino recordar sin dolor. Quizás por eso hay libros que uno no presta, que guarda como tesoros. No porque sean caros, sino porque fueron testigos de un momento íntimo, de un renacimiento interior. Fueron faros en medio de la tormenta. Y cada vez que los miramos, nos recuerdan hasta dónde hemos llegado. Porque en el fondo, lo que cura no son solo las palabras. Es el acto de detenerse, de escuchar, de permitir que algo entre y toque el alma. Y eso, los libros, cuando son verdaderos, lo hacen como nadie. Hay un momento sagrado que no siempre sabemos nombrar. Ocurre después de cerrar un libro que nos tocó profundamente. No se parece a la satisfacción de haber terminado algo, ni al alivio de una meta cumplida. Es más bien un silencio. Un espacio interior que queda suspendido, como si todo estuviera en pausa y el mundo esperara que digas algo, pero no puedes. Porque el alma aún está respirando lo que acaba de vivir. Ese silencio no está vacío. Está lleno de cosas que no caben en palabras. Hay gratitud, nostalgia, comprensión. A veces hay lágrimas, a veces una sonrisa suave que apenas se dibuja. Y muchas veces hay una paz que no sabías que necesitabas.
como si el libro, al llegar al punto final, te hubiera devuelto a ti, con algo más de claridad. Uno cierra el libro, pero no se cierra a lo vivido. Las frases leídas siguen sonando dentro. Las imágenes regresan como sueños breves. Los personajes aparecen en la mente como amigos que ya se han ido, pero que dejaron algo suyo en ti. Y por unos instantes, no quieres hablar con nadie. No quieres moverte. Solo quieres quedarte ahí, en ese silencio lleno de ecos. A veces, lo que viene después de leer no es una reflexión inmediata, sino una transformación silenciosa. Como el agua que se filtra bajo tierra, sin hacer ruido, pero cambiando la raíz de todo. Tal vez no entiendes qué te pasó. Solo sabes que algo se acomodó, que algo dentro de ti respira mejor, que el mundo afuera sigue igual, pero tú no. Ese punto final, entonces, no es un cierre, es una puerta, una transición, una nueva mirada. Porque hay libros que no terminan cuando se cierran, terminan cuando tú decides lo que harás con lo que dejaron en ti. Y a veces, eso lleva días o años. Hay libros que germinan lento, que florecen en medio de una conversación, en un sueño, en una decisión inesperada. El silencio después del punto final es también un momento de escucha. Ya no estás leyendo, pero algo dentro de ti sigue hablando. Tal vez es tu intuición, tal vez es el alma del libro que se resiste a despedirse, tal vez es tu propia voz, que vuelve a sonar más clara después de haber estado tanto tiempo en diálogo con otro mundo. Hay quienes terminan un libro y corren a buscar el siguiente, pero hay otros que se detienen, que respetan el vacío, que se permiten vivir ese silencio como un acto completo. Y es ahí donde ocurre lo más valioso, la integración, porque no se trata solo de leer, sino de ser transformado por lo leído. Y eso no ocurre en las páginas, ocurre en la pausa. Leer es un encuentro, y todo encuentro verdadero necesita despedida. A veces, decir adiós a un libro duele un poco, porque se sintió como casa, porque te sostuvo, porque durante un tiempo fue el refugio donde respirabas. Pero dejarlo ir también es parte del viaje. Y en esa despedida hay gratitud, hay amor, hay madurez. El silencio que queda después también nos prepara para volver al mundo, a la cotidianidad, pero ya no desde el mismo lugar, porque lo que hemos leído ha cambiado algo en nosotros. Tal vez vemos a las personas distinto, tal vez somos más pacientes, tal vez entendemos mejor nuestro propio dolor. Eso es lo que hacen las buenas historias, no se imponen, se siembran, y con ese silencio llega una nueva forma de mirar, un deseo de hablar menos y escuchar más, de vivir con más hondura, de elegir palabras con más intención, porque, al final, lo que un buen libro deja no es solo conocimiento o emoción, deja presencia, nos enseña a estar. Ese punto final nos invita a escribir también nuestra historia con otra consciencia. No como quien sigue un guión, sino como quien honra cada página, cada giro inesperado, cada capítulo oscuro. Nos recuerda que también nosotros estamos siendo escritos, día a día, y que tal vez también hay alguien allá afuera que encontrará consuelo en nuestras propias palabras algún día. Porque así como fuimos sostenidos por libros, también podemos sostener con lo que somos, con lo que decimos, con lo que callamos, con la forma en que miramos a los demás. Tal vez ese es el mayor regalo de un buen libro, enseñarnos a vivir con más alma. Y entonces, en ese silencio después del punto final, cuando el corazón está lleno y la mente en calma, uno comprende que leer no fue solo un acto. Fue un camino, un viaje hacia adentro, un reencuentro. Y aunque el libro haya terminado, tú sigues. Y eso ya lo cambia todo.